Hermanos, les saludo en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, voy a estrenar Biblia, ¿no? ¿Esta Biblia está bonita o no? Me la han regalado Johnny Jurado, a quien agradezco bastante. Sé que estuvo en una conferencia en Cancún, ¿no? Hace poco, en el que participó John Maxwell, ¿no? Sabemos que él es un gran escritor, ¿no? Sabemos que su padre es misionero, ¿no? Es pastor. Y él es un cristiano pero increíble, ¿no? Él motiva, ¿no? Cada año a estas reuniones anuales, ¿no? Ha escrito muchos libros, de los cuales 3 de sus libros, que los tengo, han vendido más de 1 millón de copias, ¿no? Y realmente ha hecho una Biblia también, o sea, ha adecuado una Biblia que se llama la Biblia, ¿no? De liderazgo de Maxwell, ¿no? Y Johnny tiene una Biblia autografiada por él, ¿no? Ahí cuando fue. Bueno, es una bendición. El mejor regalo que pueden dar a alguien es una Biblia. Y a mí, en mi caso, si es NBI, mucho mejor, hermanos. Y voy a predicar en Nueva Versión Internacional. Para lo cual les invito a abrir al capítulo 6 de el libro de Jonás, ¿no? No, es Daniel, disculpen. Había equivocado, he preparado otra prédica, creo. Entonces, el libro de Daniel, capítulo 6. Se darán cuenta, ¿no? Tengo también una Biblia que es la Biblia textual, ¿no? Y cuando usé esa Biblia textual, que es lo más próximo a los originales, esta Biblia ordena el capítulo 6, lo pone en el 9. Y el 7 y el 8 lo pone en lugar del 6 y el 7. Y ustedes se darán cuenta si leen. El capítulo 5 empieza, que ya fue muy bien predicado, la última parte, la primera parte por nuestro hermano Roger y la segunda parte por nuestro hermano Pablo Turner. Entonces el capítulo 5 empieza: el rey Belsasar ofreció un gran banquete a 1000 miembros de la nobleza y bebió vino con ellos hasta emborracharse. Y sabemos que este capítulo termina ¿en qué? En que al rey Belsasar lo matan, ¿no? Y si ustedes pasan al capítulo, no 6, sino 7, ¿qué dice ahí? 7.1, en el primer año del reinado de Belsasar en Babilonia. Pero se supone que Belsasar ya está muerto, ¿no? Y que Darío es el rey, el medo persa que tomó el imperio, ¿no? Entonces el capítulo 7 está antes del 6. Y si van al capítulo 8, ¿cómo empieza el 8? Dice: en el tercer año del reinado de Belsasar. Entonces el capítulo 8 también es anterior al 6. Y el 9, ¿no? Dice: corría el primer año del reinado ¿de quién? De Darío. Entonces aquí, después de esto, es que sucede el capítulo 6. Entonces, para que nosotros podamos contextualizar, ¿no? Recordemos que esto sucede en el reinado de Darío, después del reinado de Belsasar, el hijo de Nabucodonosor. Y vemos que el capítulo 9 es anterior al 6, ¿no? Entonces, en este contexto, cuando murió Belsasar, ¿no? Y ya reinaba Darío, posiblemente en su segundo año, es que sucede este capítulo 6. Y empieza así, ¿no? Desde el versículo 31 del capítulo 5 dice: para entonces Darío tenía 62 años. Y posiblemente también Daniel era su contemporáneo. Recordemos a qué edad llegó Daniel. 14 años, 17 años. Miren cuántos años ya pasaron. Como 45 años, ¿no? Daniel ya tiene, como dicen, es sexagenario, ¿no? Y Daniel, así como también Darío, que tenía esa edad, pues Darío no era de repente un gobernante, ¿no? Que tenía el poder que tuvo Nabucodonosor, porque él estaba sujeto a la ley medo-persa. Nabucodonosor, él representaba la ley y él era la ley. Pero Darío estaba sujeto a 2 naciones, ¿no? Él era obviamente medo, pero estaba sujeto también a los persas. Entonces toda legislación era medo-persa.
y él tenía que someterse a la legislación que daba obviamente estas dos poblaciones, que eran medos y persas. En ese contexto vamos a empezar la prédica de hoy. Dice así, capítulo 6, versículo 1, dice así: para el control eficaz de su reino, ya se trata pues de un hombre de 60 años, o sea, es un tipo ya sabio, maduro, cuajado, ¿no? Dice, para el control eficaz de su reino, Darío consideró prudente nombrar a 120 sátrapas. En otras palabras, 120 gobernadores, ¿no? Hasta ahora son sátrapas, gobernadores que gobiernen. Pero nosotros sabemos cómo se portan los gobernadores, pues no en nuestro país y en la mayoría de países, por no decir en todos. Cada gobernador, como dicen, jala agua para su molino. Y sabemos, y hasta cierto punto no es justificable, pero es comprensible. Yo lo digo así porque una prima en Cusco se lanzó de alcalde. Y vi a los hijos de mi hermana repartiendo volantes, invirtiendo tiempo, invirtiendo dinero. Realmente se invierte mucho dinero. Pero, y de ahí cuando entras de gobernador, ¿quién te paga eso? Y ahí viene la corrupción. Te tienes que cobrar todo. Es corrupción eso. Pero humanamente, ¿no? Humanamente, no digo divinamente, uno podría decir por lo menos, pues si se cobra lo que invirtió y de repente más que haga por lo menos obras, lo cual no está bien, ¿no? Pero es lo que de repente los países de Latinoamérica decimos el menos mal, ¿no? Lo cual no está bien. Pero este rey, ¿no? Obviamente sabía la condición humana. Sabía que sus sátrapas gobernadores iban a jalar agua para su molino. Eran 120 que le iban a ayudar a gobernar. Pero por encima de estos 120 gobernadores eligió, ¿qué cosa? Vamos a seguir leyendo, versículo 2, y 3 administradores. Por encima de estos 120. Uno de los cuales era Daniel. Estos sátrapas eran responsables ante los administradores a fin de que los intereses del rey no se vieran afectados, ¿no? Versículo 3. Y tanto se distinguió Daniel por sus extraordinarias cualidades administrativas, que el rey pensó en ponerlo al frente de todo el reino. El rey vio sus cualidades administrativas y dijo: este hombre definitivamente me conviene que esté por encima de los otros 2 administradores. En otras palabras, que controle todo para que cuide mis intereses. Pero no solamente por sus cualidades administrativas, porque el actual alcalde de Lima sabemos que tiene cualidades administrativas, el que salió, pero nadie puede ver su corazón. Si es, como dice acá, 4, entonces los administradores y los sátrapas empezaron a buscar algún motivo para acusar a Daniel de malos manejos en los negocios del reino. Sin embargo, no encontraron de qué acusarlo, porque lejos de ser corrupto y negligente, miren, lejos de ser corrupto y negligente, porque uno puede tener buena intención, puede no querer hacer corrupción, pero de repente es negligente, poco diligente en hacer las cosas, ¿no? Y ese es de repente lo que pasa en el pueblo cristiano. Cuando entra un cristiano a gobernar, vemos que de repente no es corrupto, pero es poco diligente. Entonces, pero Daniel no. Además de no ser corrupto, era un tipo muy diligente. Responsable significa. ¿Y qué más era? Daniel era un hombre digno de confianza. Miren, qué características para un administrador, gobernador, ¿no? Que no sea corrupto, que no sea negligente, que sea diligente, responsable y que sea digno de confianza. Eso era Daniel. Y por esto, obviamente, los sátrapas, como era correcto, no era corrupto, entonces los sátrapas decían: ¿y ahora cómo jalamos agua para el molino? Si este administrador que prontito lo va a poner
lo va a poner Darío por encima de todos. ¿Qué hacemos con él? No nos conviene él. Tenemos que matarlo. Y eso es lo que sigue, ¿no? Ahora, es importante saber lo que es, como dice, hay un dicho muy popular que relata que Dios da a todos menos a los. Dios da a todos menos a los envidiosos. ¿No han escuchado el dicho? Dios da a todos o hay para todos menos para los envidiosos. Entonces, si vamos a... Estaba prosperando Daniel. Iba a subir al cargo más alto después de Darío. Pero había 120 sátrapas y sus 2 colegas administradores que comenzaron a desarrollar una mala gana a Daniel, ¿no? Y planifican algo así como recordamos a José. ¿Se acuerdan de José? Si vamos al capítulo 37 de Génesis, a mí me encanta esta historia. El capítulo 1 dice así: Jacob se estableció en la tierra de Canaán, donde su padre, obviamente hablamos de Isaac, había residido como extranjero. 2. Esta es la historia de Jacob y su familia. Cuando José tenía 17 años, apacentaba el rebaño junto a sus hermanos, los hijos de Bilha y de Silpa, que eran concubinas de su padre. El joven José solía informar a su padre de la mala fama que tenían estos hermanos suyos. O sea, no es que era un soplón, sino que cuidaba los intereses de su padre. A veces en nuestra cultura creemos que el que denuncia un acto incorrecto dentro de su trabajo es soplón. No, no es soplón, es leal a quien le encarga un bien. Igual es con el bien público, ¿no? A veces uno está haciendo algo, de repente en cualquier cargo o que sea funcionario del Estado, y nadie se va a atrever a denunciarlo, más si trabaja con él. ¿Por qué? Porque sería un soplón, lo cual alguna vez escuché inclusive a un predicador que decía que José soplaba o era soplón de sus hermanos. Imagínense, no. Cuidaba los intereses de su padre, con 17 años. Y obviamente su padre le tenía mucha confianza. Y sigamos leyendo, dice: el joven José, 17 años, solía informar a su padre de la mala fama que tenían estos sus hermanos suyos. Israel amaba a José más que a sus otros hijos, porque lo había tenido en su vejez. Por eso mandó que le confeccionaran una túnica muy elegante. Viendo sus hermanos que su padre amaba más a José que a ellos, comenzaron a odiarlo y ni siquiera lo saludaban. Más adelante recordamos el sueño de José, ¿no? Que soñó que el sol y la luna, ¿no?, se inclinaban a él, y las estrellas. Tanto así que el mismo Israel o Jacob se molestó y dijo: ¿Qué quieres decir, que yo y tu madre nos vamos a inclinar a ti? Pero lo guardó en su corazón. Pero suficiente fue para que sus hermanos ya le echaran, como dice, la cruz. Y más adelante vemos ya en el relato, les invito a que lean este capítulo en sus casas, dice: cuando José venía buscando a sus hermanos, ¿qué estaban haciendo? Por ahí dijeron: ahí viene ese soñador. En el versículo 19, se dijeron unos a otros, los 11 hermanos, ¿no? Ahí viene ese soñador, ahora sí que le llegó la hora, vamos a matarlo y echarlo en una de estas cisternas, y diremos que lo devoró un animal salvaje, y a ver en qué terminan sus sueños, ¿no? Y sabemos la historia de José, no lo mataron, pero sabemos qué pasó, lo vendieron, ¿no? Pero dentro de los planes de Dios estaba todo eso. Igualito con Daniel. Ya le tenían rabia, cólera, y dijeron obviamente estos sátrapas, nombraron una comisión, ¿no? En el versículo 6, seguimos leyendo, dice: formaron entonces los administradores y sátrapas una comisión para ir a hablar con el rey, y estando en su presencia le dijeron, tramaron, ¿no?, una trampa que involucraba al rey, y no solamente al rey, sino obviamente a toda la corte. Y dijo así: que viva para siempre su majestad, el rey Darío. Versículo 7. Nosotros los administradores reales
junto con los prefectos, sátrapas, consejeros y gobernadores, convenimos en que su majestad debería emitir y confirmar un decreto que exija que durante los próximos 30 días sea arrojado al foso de los leones todo el que adore a cualquier dios u hombre que no sea su majestad. Expide usted ahora ese decreto y póngalo por escrito. Así, conforme a la ley de los medos y los persas, no podrá ser revocado. En otras palabras, estaba diciéndole al rey, ¿sabes, Darío? Y él habrá pensado también así, porque era un hombre ya de 62 años, seguramente era un hombre inteligente para el puesto que ocupaba, ¿no? El logro que había hecho ser un rey de un imperio, el imperio más poderoso de ese tiempo, después de Nabucodonosor y Belsasar. Pero yo creo que él habrá pensado, pues 30 días, bueno, pues los judíos se abstendrán 30 días, no creo que por 30 días de no orar, y si corre su vida en riesgo, es como si a ti te dicen, sabes, 30 días, deja de orar, y de ahí puedes orar todo lo que tú quieras. Y si oras dentro de los 30 días te vamos a echar a los leones. ¿Qué harías? ¿Qué harías? Sinceramente, o sea, ponte la mano al pecho. ¿Qué escogerías? Eso dice respuesta para cada uno, ¿no? Yo por lo menos cerraría las ventanas para que no me vean, ¿no? Pero yo no sé qué tú harías. Pero la realidad es que esto es importante que entiendan, ¿no? ¿Por qué Daniel siguió orando? ¿Por qué Daniel no tuvo temor a los leones? ¿Por qué Daniel no dijo, son 30 días? Esperaré esos 30 días, por respeto a Darío y porque esta es una situación, como decimos, crítica. Para que entendamos esto, que es prácticamente la prédica, es importante que leamos. Yo les voy a leer, si tienen Reina Valera, les voy a leer en NBI. En Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 22. Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 22. Acá los fanatismos no entran. ¿Fanatismo qué significa? Yo sigo orando porque Dios me dice que siga orando y no me interesa entender nada, ni ninguna motivación interna, sino simplemente voy a obedecer, cierro los ojos y sigo orando y abro las ventanas y que me echen a los leones. Eso es fanatismo, ¿no? Porque siempre es cierto, la fe es lo que nos mueve, pero somos seres pensantes. Pensamos, sentimos. Y obviamente Daniel hubiera sentido miedo por su vida, hubiera sentido, como cualquiera de nosotros, duda, ¿no? Hubiera tenido conflicto qué hacer, pero vemos a un Daniel resuelto. Pero ¿cuál era su motivación? ¿Qué pasó en su vida? Y si escudriñamos un poco la Escritura, vamos a poder aproximarnos a esto que pasaba con Daniel. Daniel era conocedor, como vimos desde el principio, de las Escrituras. Como prediqué al inicio, posiblemente era de la realeza. Y él tenía contacto posiblemente con Josías, que fue posiblemente de repente un familiar muy cercano, ¿no? Y Josías fue el que hizo la reforma y el que sus sacerdotes fueron los que encontraron la Escritura perdida en el templo cuando lo remozaron. Entonces, Daniel conocía las Escrituras, el Antiguo Testamento. Por eso es que conocía al Yo Soy, conocía al ángel de Jehová, conocía a Jehová. Y eso hemos visto a lo largo de todas las predicaciones. Y Daniel también, ¿no?, conocía esta parte de la Biblia, que es Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 22. Dice así: a continuación Salomón se puso delante del altar del Señor y en presencia de toda la asamblea de Israel extendió las manos hacia el cielo y dijo. Esto sucede cuando Salomón le construyó el templo al Señor. Recordemos que su padre David, que según Dios era según su corazón, David, cuando se construyó el templo, vio que su Señor estaba habitando el arca, estaba habitando en tiendas. Y dijo, ¿cómo es posible que yo viva en un templo, en un palacio,
y mi Señor, el arca de mi Señor, la presencia de Jehová, esté todavía en una tienda. Y decidió construirle el templo a Jehová. Pero ¿qué le dijo Jehová? Tú eres un hombre de espada. En otras palabras le dice, por tu mano ha corrido sangre. Tú eres un hombre de espada. Y un hombre de espada no puede edificarme templo. Así es que David acumuló todo el material que iba a necesitar Salomón, que sí le construyó el templo a Jehová. Y una vez que le construyó el templo, ¿no?, Salomón vio la gloria del templo y comenzó a orar de esta manera. Señor, dice, Dios de Israel, no hay Dios como tú arriba en el cielo ni abajo en la tierra, pues tú cumples tu pacto de amor con quienes te sirven y te siguen del todo corazón. Miren, o sea, esto posiblemente Daniel lo tenía muy adentro, ¿no? Lo tenía escrito en su corazón. Has llevado a cabo lo que le dijiste a tu siervo David, mi padre, y este día has cumplido con tu mano lo que con tu boca le prometiste. Ahora, Señor Dios de Israel, cumple también la promesa que le hiciste a tu siervo, mi padre David, cuando le dijiste, si tus hijos observan una buena conducta y me siguen como tú lo has hecho, nunca te faltará un descendiente que ocupe el trono de Israel en mi presencia. Dios de Israel, confirma ahora la promesa que le hiciste a mi padre David, tu siervo. Pero ¿será posible, Dios mío, que tú habites en la tierra? Si los cielos, por altos que sean, no pueden contenerte, mucho menos este templo que he construido. Sin embargo, Señor, mi Dios, atiende a la oración y a la súplica de este siervo tuyo. Oye el clamor y la oración que hoy elevo en tu presencia. Que tus ojos estén abiertos día y noche sobre este templo, el lugar donde decidiste habitar. Para que oigas la oración que tu siervo te eleva aquí. Oye la súplica de tu siervo y de tu pueblo Israel cuando oren en este lugar. Oye desde el cielo donde habitas, escucha y perdona. Pasamos al versículo 44 de ese mismo capítulo para resumir. Y continuaba Salomón orando a Jehová delante de su templo. Señor, cuando saques a tu pueblo para combatir a sus enemigos, sea donde sea, si tu pueblo ora a ti y dirige la mirada hacia la ciudad que has escogido, hacia el templo que he construido en tu honor, oye tú desde el cielo su oración y su súplica y defiende su causa. Versículo 46. Ya que no hay ser humano que no peque, si tu pueblo peca contra ti, y tú te enojas con ellos y los entregas al enemigo para que se los lleven cautivos a otro país lejano o cercano, si en el destierro, en el país de los vencedores, se arrepienten y se vuelven a ti y oran a ti diciendo, somos culpables, hemos pecado, hemos hecho lo malo, y allá en la tierra de sus enemigos que los tomaron cautivos se vuelven a ti de todo corazón y con todo el alma y oran a ti y dirigen la mirada hacia la tierra que les diste a sus antepasados, hacia la ciudad que has escogido y hacia el templo que he construido en tu honor, oye tú su oración y súplica desde el cielo donde habitas y defiende su causa. Perdona a tu pueblo que ha pecado contra ti. Perdona todas las ofensas que te hayan infligido. Haz que sus enemigos le muestren clemencia. Señor, perdona a los que están en desgracia ya, como era el pueblo de Israel, y que dirigen su mirada a tu ciudad santa y dirigen su mirada a tu templo, imploran misericordia, perdónalos. Eso lo llevaba en su corazón. Y si entendemos que esto era junto o después del capítulo 9, si vamos al capítulo 9 de Daniel, como les explicaba al inicio, en la Biblia textual está en ese orden. El capítulo 9, ¿qué dice? Miren lo que entendió Daniel también, ¿no? Para que entiendan la actitud que tuvo frente a este decreto del rey. Dice, corría el primer año del reinado, capítulo 9 de Daniel, corría el primer año del reinado de Darío, hijo de Asuero, un medo que llegó a ser rey de los babilonios. Cuando yo, Daniel, logré entender este pasaje de las Escrituras, miren, dice, logré entender.
Sabes, cuando tú entiendes un pasaje y esa revelación o esa iluminación, en este caso ya no es revelación, es iluminación, te toque el corazón, Dios te habló. Dios te habló a ti. Dios habla hoy. Y eso es lo que pasó con Daniel. De repente el mundo lo llama epifanía, es una epifanía. Nosotros decimos, Dios me habló a mí. Y si Dios te habló, obedeces sea cual sea la consecuencia que viene adelante, cuando Dios te habla. Y es lo que pasó con Daniel. Miren lo que dice, ¿no? Entendí, dice, entender este pasaje de las Escrituras, donde el Señor le comunicó al profeta Jeremías que la desolación de Jerusalén duraría 70 años. Miren, entendió lo que Jeremías escribió, que la desolación, esa expatriación del pueblo judío, ese alejamiento de la tierra prometida, del templo de su Dios, de la presencia de Jehová, iba a durar 70 años. Posiblemente él no iba a llegar, porque entró a los 14 años. Normalmente un hombre vivía ahí entre los 60, 70, ¿no? Ahora nuestra expectativa de vida ha aumentado, ¿no? Pero esa vez no. Y él posiblemente tenía 60 años, más 14, 74, pero sí vivió. Y el anhelo de todo judío, lo que se llama actualmente el sionismo, o sea que todo judío quiere ir a la tierra de Sión, donde está la tierra prometida, donde está el muro de los lamentos ahora. Por eso es que ustedes ven a los judíos en el muro de lamentos llorando, porque no está su templo. Y su esperanza es que sea reconstruido. Y sabemos que al final de los tiempos nuevamente será construido y se ofrecerán sacrificios. Yo no sé cómo, porque ahí donde estaba el templo está la cúpula ahorita de los musulmanes, ¿no? Y su piedra sagrada, que dicen que es la piedra donde apoyó la cabeza, ¿no? Cuando se soñó. ¿Quién? Jacob soñó la escalera que subían y bajaban ángeles antes de pelear con Jehová, donde quedó cojo, ¿no? Y se llamó desde ahí Israel, ¿no? Entonces, ¿cómo sucederá esto? No sé, pero es justamente ese sionismo, es el sentimiento del judío de ir a la tierra prometida y estar en la presencia de Jehová en el templo. Este mismo sentimiento, obviamente Daniel lo tenía, pero sabía que iban a ser 70 años y entendió que por lo que hemos leído, si tú te dirigieres a la ciudad santa, si tú mirares al templo y orares, Dios tendrá misericordia de ti. Y esa fue, o sea, ahí entendió, ¿no? Lo del profeta Jeremías, dice el versículo 3, entonces me puse a orar, dice. Entonces me puse a orar y a dirigir mis súplicas al Señor mi Dios. O sea, le habló, sabes, arrodíllate. Dirige tu mirada hacia la ciudad santa, hacia mi templo, ¿no? Y yo tendré misericordia de ti y tu pueblo. Y es lo que hizo, dice acá, entonces me puse a orar y a dirigir mis súplicas al Señor mi Dios. Además de orar, ayuné y me vestí de luto y me senté sobre cenizas. Esta fue la oración y confesión que hice. Esto le toca predicar, no sé a cuál de los predicadores, pero es espectacular esto, ¿no? Me da celo sano del que va a predicar esto. Por eso no voy a tocar más, solo quiero leer el inicio nomás. Dice, Señor, Dios grande y terrible. Miren, Señor, Dios grande y terrible, más terrible que Darío, más terrible que la boca de los leones, más grande que Darío, más terrible que Darío. En otras palabras, Daniel temía más a Dios que al decreto de Darío. Y empieza así, Señor, Dios grande y terrible, que cumples tu pacto de fidelidad con los que te aman y obedecen tus mandamientos. ¿Y qué decía? Si tú orares
Si dirigieras tu mirada a la ciudad santa y al templo, a mi templo, ¿no? Yo tendré misericordia de ti. Y es lo que estaba haciendo Daniel. Hemos pecado y hemos hecho lo malo, dice. Hemos sido malvados y rebeldes, nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus leyes. No hemos prestado atención a tus siervos, los profetas, que en tu nombre hablaron, a nuestros reyes y príncipes, a nuestros antepasados y a todos los habitantes de la tierra. Tú, Señor, eres justo. Nosotros, en cambio, somos motivos de vergüenza en este día, nosotros, pueblo de Judá y habitantes de Jerusalén, de todo Israel, tanto los que vivimos cerca como los que se hallan lejos, en todos los países por los que nos has dispersado, por haberte sido infieles. Y termina esto en el 17 y dice: ahora, Dios y Señor nuestro, escucha las oraciones y súplicas de este siervo tuyo, haz honor a tu nombre y mira con amor a tu santuario que ha quedado desolado. Préstanos oído, Dios nuestro, abre los ojos y mira nuestra desolación y la ciudad sobre la cual se invoca tu nombre. Al hacerse estas peticiones no apelamos a nuestra rectitud, sino a tu gran misericordia. Señor, escúchanos. Señor, perdónanos. Señor, atiéndenos y actúa. Dios mío, haz honor a tu nombre y no tardes más. Tu nombre se invoca sobre la ciudad y sobre tu pueblo. Imagínense Daniel cerrando las ventanas y dejando de orar. Imagínense. No podía, porque simplemente Dios le había hablado. Y era capaz de enfrentar todo. Y ahí recién uno entiende o puede entender la actitud de Daniel. Hay momentos en los que un cristiano puede perder temor a la misma muerte, porque sabe que el Dios que tenemos es el Dios que no solamente puede dar muerte a alguien, sino que puede destruir el alma en el infierno. Y así es que Daniel, en el versículo 9, cuando el rey Darío expidió el decreto y lo puso por escrito. 10, cuando Daniel se enteró de la publicación del decreto, ya en el capítulo 6, versículo 10, se fue a su casa y subió a su dormitorio, cuyas ventanas se abrían en dirección a Jerusalén. Miren qué coincidencia. No hay coincidencias. O sea, Dios lo dispuso así, que la habitación de Daniel diera justamente en dirección hacia Palestina. Uno calculaba, pues, ¿no? Cuyas ventanas se abrían en dirección a Jerusalén. Ahí se arrodilló y se puso a orar y alabar a Dios, pues tenía por costumbre orar 3 veces al día. ¿Qué oración posiblemente estaba haciendo? La que hemos leído en el capítulo 9. Por eso que se imbrincan estos 2 capítulos. Estaba haciendo esa oración. Versículo 11, cuando aquellos hombres llegaron y encontraron a Daniel orando y implorando la ayuda de Dios, fueron a hablar con el rey respecto al decreto real. Ahora, ¿ustedes piensan que cuando imploraba de esa manera en cilicio, arrodillado, Daniel estaba pensando en los leones? No, estaba suplicando misericordia al Dios que lo controla todo, al Dios de los cielos, a ese Dios que nosotros llevamos en el corazón, que mora en nosotros, Jesucristo. Y dice, versículo 12, fueron a hablar con el rey respecto al decreto real. ¿No es verdad que su majestad publicó un decreto? Según entendemos, todo el que en los próximos 30 días adore a otro Dios u hombre que no sea su majestad, será arrojado al foso de los leones. El decreto sigue en pie, contestó el rey, pero no sabía que su pata estaba orando, pues, ¿no? Según la ley de los medos y los persas, no puede ser derogado, dijo Darío. Ellos respondieron, pues Daniel, que es uno de sus exiliados de Judá, no toma en cuenta a su majestad ni el decreto que ha promulgado. Todavía sigue orando a su Dios 3 veces al día. Cuando el rey escuchó esto, se deprimió mucho y se puso a salvar a Daniel.
Así que durante todo el día buscó la forma de salvarlo. Pero aquellos hombres fueron a ver al rey y lo presionaron. No olvide, su majestad, que según la ley de los medos y los persas, ningún decreto ni edicto emitido por el rey puede ser derogado. El rey dio entonces la orden y Daniel fue arrojado al foso de los leones. Ahí el rey animaba a Daniel. Miren cómo lo animaba. Que tu Dios, a quien siempre sirves, se digne salvarte. Yo me pongo en el lugar de Daniel, ustedes también pueden hacerlo. La verdad, no tendría la seguridad de que Dios me va a salvar, ¿no? Porque cómo se comporta un león, sabemos que es signo de fiereza, ¿no? Signo de destrozar, y más si están hambrientos. No dice cuál era la esperanza de Daniel, pero sí sabemos por qué estaba orando y por qué desobedeció ese edicto. 17. Trajeron entonces una piedra y con ella taparon la boca del foso. El rey lo selló con su propio anillo y con el de sus nobles para que la sentencia contra Daniel no pudiera ser cambiada. Luego volvió a su palacio y pasó la noche sin comer y sin divertirse, y hasta el sueño se le fue. Tan pronto como amaneció se levantó y fue al foso de los leones. Ya cerca, lleno de ansiedad, gritó: Daniel, siervo de Dios viviente, ¿pudo tu Dios, a quien siempre sirves, salvarte de los leones? Que viva su majestad por siempre. Miren, del foso, ¿no? Esto le contaba a Ivonne, qué bonito, ¿no? O sea, tu amigo, eran amigos definitivamente, ¿no? Y dice: Daniel, ¿estás vivo? Sí, que viva el rey por siempre, desde abajo, ¿no? Muy emocionante. Que viva su majestad por siempre, contestó Daniel desde el foso. Mi Dios envió a su ángel. Esto a mí al menos cala mi corazón, porque sabemos que ese ángel de Jehová que se le presentó todavía, ¿no?, a Moisés en la zarza ardiendo y le dijo: quítate las sandalias, porque la tierra que pisas, tierra santa es. Yo soy. Y Jesucristo también se identificó en el Nuevo Testamento como yo soy. Y lo mataron justamente por eso, por blasfemar y decir y hacerse igual a Dios. Pero era Dios. Nosotros lo creemos y nosotros lo adoramos como Dios. Y dice que envió a su ángel, ¿quién como Daniel, no?, que compartió la presencia de ese ángel esa noche. No estuvo solo. Envió a su ángel y le cerró la boca a los leones. No me han hecho ningún daño, porque Dios bien sabe que soy inocente. Tampoco he cometido nada malo contra su majestad. Qué importante es tener la conciencia limpia cuando uno pide ayuda a Dios, o por lo menos confesar los pecados y arrepentirse. Es lo que hacemos. Esta oportunidad que tenemos cada domingo con la Santa Cena es esa oportunidad de tener y comenzar la semana con una conciencia limpia delante de Dios, sabiendo que Él pone el arrepentimiento en nuestros corazones y que hoy día es el primer día de la semana y que tenemos oportunidad para empezar de nuevo y hacer mejor las cosas que hicimos la anterior semana. Tampoco he cometido nada malo contra su majestad, dice, no así como los sátrapas. Los 120 sátrapas robaban al rey, querían robar al rey. Los 2 administradores querían robar al rey, y ahí el rey entendió cuando dijo: tampoco he cometido nada malo contra su majestad. ¿Y qué hizo el rey? Sin ocultar su alegría, mire, sin ocultar, el rey alegre, ¿no? El rey ordenó que sacaran del foso a Daniel. Cuando lo sacaron no se halló un solo rasguño, pues Daniel confiaba en su Dios. Entonces el rey mandó traer a los que falsamente lo habían acusado y ordenó que los arrojaran al foso de los leones junto con sus esposas y sus hijos. No habían tocado el suelo cuando ya los leones habían caído sobre ellos y les habían triturado los huesos. Qué terrible, ¿no? No solamente eran los 120 sátrapas y 2 sus esposas y sus hijos. Y realmente esto se cumple cuando de repente uno es incorrecto. No solamente sufre la persona, sufre su esposa y sus hijos. Las consecuencias las sufre su esposa y sus hijos.
Del borrachín que abandona a su mujer, sufre la esposa y los hijos. Del varón o la mujer que saca la vuelta y finalmente termina en un divorcio, sufre los hijos y la pareja. Igual acá, la actitud incorrecta de estos sátrapas y estos dos administradores sufrieron a consecuencia también sus esposas y sus hijos. Versículo 25. Más tarde el rey Darío firmó este decreto: a todos los pueblos y naciones y lenguas de este mundo, paz y prosperidad para todos. 26. He decretado que en todo lugar de mi reino la gente adore y honre al Dios de Daniel, porque Él es el Dios vivo y permanece para siempre. Su reino jamás será destruido y su dominio jamás tendrá fin. Esto es hermoso. Miren, ¿no? El rey Darío diciendo que el reino es de Dios y que este reino nunca será destruido. Es cierto, cuando el Señor Jesucristo vino a la tierra y desde la caída de Adán, el mundo a quién le pertenece, ¿quién es príncipe del mundo? Satanás. Él es el que gobierna este mundo. Miren a donde miren, se van a dar cuenta que el que gobierna es Satanás. Así miren a la Suiza, o miren a Estados Unidos, o miren Inglaterra, ¿no? Hay corrupción, hay egoísmo, hay mentira, hay destrucción, hay el más fuerte que destruye al más débil. Veamos la guerra de Rusia con Ucrania. Y así también, de repente se desencadena una tercera guerra mundial y va a ser sálvese quien pueda. Ese es el reino de este tiempo, el príncipe de este mundo es Satanás. Y esto lo sabemos, ¿no? Porque Juan Bautista anunciaba en el desierto y decía: arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. Es cierto, Satanás es príncipe de este mundo. Desde que cayó Adán, pues Satanás es el que gobierna. Pero el Señor Jesucristo, en los planes eternos de su Padre, no lo dejó así, sino que envió su reino a la tierra. Pero a veces uno piensa que va a enviar a Cristo montado en el caballo blanco, como es el Apocalipsis, y va a suceder, y va a destruir a todos los que hagan el mal. No, Él vino a dar su vida por sus hijos. Él vino a dar su vida para rescatar su pueblo. Y eso es lo que dice acá. Decía: arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. Y luego de esto, ¿quién le tentó? A Jesús. ¿Quién se le apareció? Justamente Satanás. Y le dijo, 4:7, yo lo voy a leer. También está escrito: no pongas a prueba a tu Señor tu Dios, le contestó Jesús. De nuevo le tentó el diablo, llevándolo a una montaña muy alta y le mostró todos los reinos del mundo y su esplendor. Todo esto te daré si te postras y me adoras. Miren, o sea, ¿uno puede dar de lo que no es dueño? No, es dueño de todo el mundo. Y le dice: si tú me adoras, yo te doy esto. Yo te doy el reino. O sea, tú vienes a reinar en los corazones del mundo, yo te lo doy. Pero la condición es que me adores. ¿Y qué le respondió el Señor Jesús? Vete, Satanás. Le dijo Jesús: porque escrito está: adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. Si vamos como el reino del Señor Jesús, el reino de Dios vino con Jesucristo a la tierra, vayamos a Mateo capítulo 12, versículo 22, dice así: un día le llevaron un endemoniado que estaba ciego y mudo, y Jesús lo sanó, de modo que pudo ver y hablar. Toda la gente que se asomaba y decía: ¿no será este el hijo de David? Pero al oírle los fariseos dijeron: este no expulsa a los demonios, sino por medio de Belcebú, príncipe de los demonios. Jesús conocía sus pensamientos y les dijo: todo reino dividido contra sí mismo quedará asolado, y toda ciudad o familia dividida contra sí misma no se mantendrá en pie. Y si Satanás expulsa, Satanás está dividido contra sí mismo. ¿Cómo puede entonces mantenerse en pie en su reino?
Ahora bien, si yo expulso a los demonios por medio de Belcebú, los seguidores de ustedes, ¿por medio de quién los expulsan? Por eso ellos mismos los juzgarán a ustedes. En cambio, si yo expulso a los demonios por medio del Espíritu de Dios, eso significa que el reino de Dios ha llegado a ustedes. Si yo expulso en el nombre de Dios, si yo salvo en el nombre de Dios, si yo cumplo el mandato que mi Padre me dio de salvarlos a ustedes, de que puedan ver, de que puedan escuchar y de que puedan glorificar con su palabra el nombre de mi Padre, el reino de Dios ha llegado. Y eso es lo que hacemos los que conocemos a Cristo. Ahora vemos, escuchamos y predicamos el amor de Cristo en nuestras vidas. El reino de Dios ha llegado. Finalmente, regresando al capítulo, dice así, porque estamos en el versículo 26, he decretado que en todo lugar de mi reino la gente adore y honre al Dios de Daniel, porque Él es el Dios vivo y permanece para siempre. Su reino jamás será destruido y su dominio jamás tendrá fin. Él rescata y salva, hace prodigios en el cielo y maravillas en la tierra. Ha salvado a Daniel de las garras de los leones. Fue así como Daniel prosperó durante los reinados de Darío y de Ciro el persa. En conclusión, hermanos, hay de repente una ilustración para que los que están dormidos se despierten. Una ilustración voy a hacer como una anécdota. Alguna vez alguien me contó, ¿no? Es un chiste, pero yo lo tomo como una anécdota y realmente me sirvió mucho para entender algunos aspectos de lo que es el cristianismo, ¿no? Y el testimonio, el confesar el nombre del Señor. Nosotros sabemos que cuando uno muere y está en su sepultura, pues siempre se encarga a alguien de hablar de las cualidades del difunto, ¿no? Y vemos que en la Iglesia Católica, pues estas cualidades del difunto los hace por lo general un cura o un sacerdote que ni siquiera conoce al difunto, sino es que lo contrataron para que hable a favor, yo diría, del difunto, ¿no? Muy diferente en la iglesia evangélica. Creo que acá el pastor sí conoce a su feligres. Y a veces es demasiado bueno porque está muerto y están sus familiares, pues no. Pero de alguna manera conoce al difunto. Resulta que estaba hablando un sacerdote y la suegra del difunto, ya viejita, mayorcita de edad, estaba buscando pues el salón, ¿no? Porque hay estos grandes, ¿no?, lugares donde velan a los difuntos que tienen muchos salones. Entonces buscaba el salón y en eso entró un salón y vio a su hija y a su nieta y dijo, este es el salón. Y se agarra de su hija. Entonces el cura decía, este hombre, ¿no?, realmente un hombre de fe, un buen esposo, un buen padre, ¿no? Y era divorciado el hombre, ¿no? Había dejado a sus hijos, pero el cura no sabía, pues, ¿no? Un hombre de fe, nunca había pisado la iglesia, un buen padre, un buen hijo, un buen esposo. Y la suegra dijo, hija, creo que nos hemos equivocado de velorio, dijo. ¿Qué quiero decir con esto, hermanos? A veces hay que ponernos a pensar, ¿qué cosa va a hablar el pastor cuando nosotros seamos difuntos? ¿Qué es lo que te gustaría que digan de ti? ¿Qué cosa quisieras que digan? ¿Que fue un gran profesional? ¿O que tuvo bastante plata? ¿O que digan que fue un hombre de fe? Que fue, si tienes esposo, una buena esposa. Si tienes esposo, fue un buen esposo. Si de repente no te casaste, fue un buen hijo, fue un buen hermano. Pero por sobre todas las cosas, ha sido un hombre de fe. Por sobre todo. Y esto era lo que era Daniel, un hombre de fe. Y Dios nos ayude a cada uno de nosotros a pensar un ratito en esto. ¿Qué te gustaría que digan cuando seas difunto?
Que el Señor bendiga su palabra y que el Señor nos ayude cada día.